Cuando una mujer denuncia una violación, y más aún cuando señala al que era número 2 operativo de la Policía Nacional, el foco no debería estar en la batalla política, sino en algo mucho más básico, mucho más elemental y mucho más urgente: la víctima. El caso es gravísimo por la acusación, gravísimo por el cargo del acusado y gravísimo por lo que revela del sistema. No sabemos aún qué dirán los tribunales, eso corresponde a la justicia, pero sí sabemos algo. Sabemos que una mujer no confió en sus superiores jerárquicos y prefirió acudir directamente a un juzgado. Y ese dato por sí solo ya es un diagnóstico institucional. Porque cuando alguien que forma parte de una estructura de poder decide saltarse toda la cadena interna y acudir a la vía judicial, no lo hace por capricho. Lo hace porque no se siente segura. Lo hace porque no cree que la protejan. Lo hace porque teme represalias, silencios o represiones, como de hecho así ocurrió. O simplemente porque piensa que nadie dentro va a escucharla. Y eso en pleno 2026 debería de avergonzarnos colectivamente. Aquí conviene detenerse, no para juzgar penalmente, eso no nos corresponde, sino para analizar políticamente. Yo no creo que el ministro Fernando Grande Marlaska encubriera nada, no hay pruebas de eso, pero sí parece evidente que algo ha fallado en la transmisión de información dentro de su propio ministerio. Y cuando falla la correa de comunicación entre un ministro y la cúpula operativa que dirige, hablamos de un problema serio de control político. No es necesariamente mala fe, puede ser descoordinación, puede ser exceso de confianza, puede ser una estructura demasiado vertical, pero sea lo que sea, es un fallo. Y los fallos de seguridad del Estado no son fallos administrativos, son fallos de responsabilidad. Ahora bien, dicho esto, lo verdaderamente preocupante no es solo lo que haya pasado ahí arriba, por arriba. Lo verdaderamente preocupante es lo que pasó por abajo, lo que vivió presuntamente la denunciante, lo que sintió, el miedo que debió de experimentar para no acudir a sus mandos, porque ese detalle revela algo que va mucho más allá de un nombre propio. Revela que pese a años de leyes, de campañas, de protocolos y de discursos, muchas mujeres siguen percibiendo que denunciar dentro de la estructura es más arriesgado que denunciar fuera. Ese es el verdadero problema de fondo. Y mientras tanto, ¿qué hace la política? Lo de siempre. Convertir el dolor en munición. Convertir un caso delicadísimo en arma arrojadiza. Convertir una denuncia en un titular contra el rival. El Partido Popular se lanza a exigir responsabilidades inmediatas, pero al mismo tiempo arrastra sus propias contradicciones cuando se le recuerda que en el municipio de Móstoles hay un caso de presunta violencia sexual que tampoco ha gestionado con ejemplaridad. Y entonces el debate deja de ser la víctima y pasa a ser el marcador. Y tú más, y tú también, y los tuyos, y los otros, y aquellos, y nosotros. Ese intercambio resume una patología política muy española: la incapacidad para separar justicia de estrategia. No es la primera vez que ocurre. Y lo peor es que tampoco será la última, porque nuestra clase política ha aprendido que casi cualquier tragedia puede convertirse en una oportunidad narrativa, que cualquier escándalo puede explotarse, que incluso los casos más delicados pueden instrumentalizarse. Y cuando eso sucede, el mensaje que se envía a la sociedad es devastador. El mensaje de que la prioridad no es proteger a quien denuncia, sino ver quién gana el relato. Ese clima tiene consecuencias reales, consecuencias humanas, porque cada vez que un caso así se convierte en campo de batalla partidista, hay mujeres que toman nota, mujeres que observan, mujeres que concluyen que denunciar implica exponerse a un circo mediático, a una guerra política y a una sobreexposición brutal. Y entonces deciden callar. Por eso este asunto no va solo de un alto mando policial, va de confianza institucional, de credibilidad, de si una mujer siente que el sistema está diseñado para protegerla o para cuestionarla. Y esa sensación, la sensación de protección, es la piedra angular de cualquier política real contra la violencia sexual. Se han aprobado leyes,
se han reforzado protocolos, se han multiplicado campañas, todo eso está bien, pero la verdadera medida del progreso no está en el BOE. Está en la psicología de la víctima, en si siente respaldo o sospecha, en si percibe apoyo o riesgo, en si cree que será escuchada o juzgada. Cuando una víctima elige directamente el juzgado antes que la jerarquía interna, está votando con los pies. Está diciendo no confío en el sistema interno. Y ese voto de desconfianza debería encender todas las alarmas. Porque los sistemas sólidos no son los que reaccionan rápido cuando estalla el escándalo. Son los que evitan que el escándalo llegue a producirse. Los que detectan señales. Los que generan entornos seguros. Los que garantizan canales confidenciales eficaces. Los que hacen sentir a cualquiera, sea agente, empleada o subordinada, que puede hablar sin miedo. Ahí está el listón, no en la rapidez de los ceses, no en la contundencia de los comunicados, no en la dureza de los tweets. El listón está en la prevención. Y sin embargo, una vez más, el debate público se ha desplazado hacia lo accesorio. Hacia quién dimite, quién resiste, quién gana el pulso. Como si estuviéramos ante una partida de ajedrez político y no ante una denuncia gravísima que exige prudencia, rigor y respeto. El presidente Pedro Sánchez ha respaldado a su ministro. La oposición exige responsabilidades. Los medios se dividen, los analistas discuten. Crece el ruido, pero en medio de todo ese estruendo hay una pregunta que casi nadie formula en voz alta. ¿Qué necesita ahora la denunciante? Ella no necesita discursos, no necesita bandos, no necesita portavoces indignados. Lo que necesita es algo mucho más simple y mucho más difícil: garantías. Garantía de que su caso se va a investigar con independencia. Garantía de que nadie va a interferir en esa investigación. Garantía de que ella no va a sufrir represalias. Garantía de que no será convertida en un arma política. Eso, y solo eso, es lo que debería importarnos hoy. Porque los países no se miden solo por sus leyes, sino por cómo tratan a quienes se atreven a denunciar. Y ahí es donde se examina de verdad una democracia. No cuando presume de normas, sino cuando demuestra que funcionan. No cuando proclama principios, sino cuando protege personas. Este caso, en definitiva, no es solo un escándalo, es un espejo incómodo que refleja tres cosas a la vez: las grietas del poder, las debilidades de las estructuras y las miserias del debate político. Pero también puede ser una oportunidad. La oportunidad de recordar algo esencial: que en cualquier denuncia de violencia sexual, el centro no debe ser ni el acusado, ni el ministro, ni el partido, ni el titular. El centro debe ser siempre quien se atreve a hablar. Porque cuando una víctima habla, lo mínimo que merece no es ruido. Lo que merece es respaldo.